Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el capítulo 10 del libro de Eclesiastés. La enseñanza de esta mañana tiene por título La sabiduría detrás del grato olor de Cristo. Estamos dentro de esta pequeña serie de la sabiduría que descubrimos cuando estamos estudiando Primera de Reyes, al ver la petición que le hace Salomón a Dios de que le provea de sabiduría. Y hemos empezado a estudiar ya a través de 3 episodios lo que es la sabiduría. Y como dice Proverbios 9:1, hay columnas que sostienen a la sabiduría. Y estamos estudiando las 7 columnas de la sabiduría. Hoy el texto que Dios ha decidido compartirnos está en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Dice así: Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Para poder entender y profundizar en este concepto del olor, del perfume, del perfumista, vamos a tener que trasladarnos al principio de la historia del pueblo de Israel, en Génesis 12, cuando Dios llama a un hombre residente de Mesopotamia, llamado Abraham, y lo invita a dejar su tierra y su parentela para darle una promesa. La promesa de que si él era obediente, él iría a un lugar donde sus hijos de su linaje vendría una simiente que a través de él serían benditas todas las naciones. Y Dios le dice: y haré de ti, Abraham, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Más adelante esta promesa empieza a ampliarse hacia Isaac y eventualmente hacia su hijo Jacob. Y a Jacob Dios le promete y le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. De hecho, más adelante le dice, ya en Éxodo, cuando Jacob había muerto, sus 12 hijos habían pasado por una esclavitud de 400 años en Egipto, y Dios envía un libertador a Moisés, y a través de Moisés Dios les dice: y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Esto era un aspecto crítico para Dios lograr su objetivo de hacer de ese pueblo bendición, no solamente para sus hijos, sino para el mundo entero. Es decir, la misión de Israel en el corazón de Dios era que tener un pueblo que lo honrara a través de su comunión con Él, como primer aspecto. Era mantenerse en comunión con Dios, servirlo a través de esta comunión. Pero también, el segundo aspecto de su misión era que ellos serían instrumentos para dar a conocer al mundo el amor del Padre. Esa es la misión de Israel. Y como estamos viendo en Éxodo, Moisés da a entender de que el sacerdocio sería particularmente importante en esta misión. El propósito de los sacerdotes, establecido desde el Éxodo, Levítico, Números y parte de Deuteronomio, era desplegar las virtudes de Dios. Ese era el trabajo de un sacerdote, llevar al conocimiento del pueblo las virtudes de Dios. Y muchas condiciones particulares tenían que gobernar el ministerio de los sacerdotes. Por ejemplo, ellos tenían una vestimenta particular, propia solamente para ellos. Tenían un oficio sacerdotal, tenían un trabajo dentro del ministerio que tenían que cumplir con una rigurosidad y con un detalle excelente. Tenían que tener un comportamiento distinto al resto del pueblo, estos sacerdotes. Tenían inclusive que cumplir con una dieta especial. Tenían que mantener una santidad particular. Tenían que participar de ciertas festividades de modo único para poder ser sacerdotes del pueblo. Es más, tenían que pertenecer al linaje de Aarón, hijo de Leví, para poder ser sacerdotes. Y algo particular que tiene que ver con la enseñanza del día de hoy es que ellos tenían que tener un aroma distinto. En la Biblia, en Éxodo 30, Dios nos deja saber a qué se refiere.
en Éxodo 30, capítulo 30, versículo 22 en adelante. Dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite o de olivas un hin. Le está dando una fórmula, Dios a Moisés, le está dando una receta para que fabrique algo. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa, y con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás para poder separar a cada elemento del tabernáculo, que era el templo móvil que Israel tenía para poder ejercer su primer comisión, la de mantener la comunión con el Señor y servirlo a través de todo esto. Ellos tenían que ungir con aquel aceite aromático todos estos elementos para decir que estaban consagrados al Señor. Es decir, la consagración o separación de estos instrumentos al Señor estaba determinada si habían sido ungidos o no con este aceite. Pero curiosamente en el versículo 30 dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos. ¿Quiénes son ellos? Los sacerdotes, los levitas. Y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Es decir, no solamente vestimenta, oficio sacerdotal, un comportamiento intachable, una dieta particular, un involucramiento único en las actividades y las festividades, sino también un aroma que los distinguía a ellos como consagrados al Señor. Podríamos concluir que tenemos un Dios que es sensible al olor, o más bien sensible a los malos olores que brotan de sus hijos. En Éxodo, en Levítico y en Números, principalmente en Levítico y en Números, Dios establece cómo los hijos de Israel debían presentar los sacrificios delante de Dios. Y en 38 ocasiones, en esos, principalmente esos dos libros, junto con Éxodo, que fueron 3 ocasiones solamente, pero 35 veces en Levítico y en Números, Dios les dice cómo ellos deben presentarse delante de Él a presentar sacrificios. Y en las 38 ocasiones les dice a ellos que deben presentar ofrendas de olor grato a Jehová. En las 38 ocasiones aclara: debe tener olor grato la ofrenda, o la ofrenda será de olor grato. De hecho, cuando Pablo recibe las ofrendas de parte de los filipenses, él dice olor grato a Jehová, las ofrendas que le hicieron llegar a Pablo. Así es que tenemos un Dios que está involucrado en el aspecto del aroma. Y bien sabemos que la vida del pueblo de Israel empezó a expedir un mal olor. Israel falla en su comisión. ¿Por qué? Porque es cautivo de un corazón soberbio, un corazón habituado a la indiferencia y solamente fue creciendo en sus propios caminos. Dios habló y ellos no quisieron escuchar. Dios amó y ellos se mantuvieron rebeldes. Dios perdonó y ellos persistieron en vivir mal. A pesar de las advertencias tan tiernas como la que encontramos en Jeremías 13, dice: mas si no oyereis esto, está hablando Dios a Israel, si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Llora Dios cuando su rebaño voluntariamente decide esclavizarse a su soberbia. Pasan los años, las advertencias, los profetas fueron y vinieron, los mensajeros de parte de Dios buscando que Israel se arrepintiera y que por fin produjera un grato olor delante de Dios a través de sus actitudes y comportamientos.
Pero un día llega el Mesías y ya no hay tiempo. Se acabó el tiempo de cambiar de dirección. Precisamente Jesús se presenta frente al pueblo de Israel en Mateo 23, versículo 37. Llega en su última visita a Jerusalén previo a ser crucificado, la última semana de su vida. Se para frente a Jerusalén y clama y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Llegó por fin la disciplina de Dios y le quita a Israel la comisión que le había encomendado desde Abraham. ¿Cuál era la comisión? Mantener la comunión con el Señor y ser los encargados de desplegar las virtudes de Dios delante del mundo, delante de los demás pueblos, y no al contrario. Y Dios trae un nuevo pacto. Él dice: quitaré a mis sacerdotes, pero no me voy a quedar sin mi deseo de que el mundo pueda conocer las virtudes de mi amor. ¿Cómo logra él su deseo habiendo quitado a Israel? Bueno, dice la Biblia en Hebreos 8, versículo 8 en adelante, que está haciendo referencia precisamente a Jeremías 31, y dice: porque he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Hubo un pacto que hice con Abraham y con sus hijos. Ellos se desentendieron de este pacto, fueron rebeldes y yo me desentendí de ellos. Y ahora viene un nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿De qué está hablando? De que vendrá un nuevo grupo de personas en las cuales Él pondrá sus leyes escritas en su corazón. Y ya ninguno tendrá que decir: ¿quién conoce a Dios que me haga saber? Porque todos me conocerán. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de nosotros, la iglesia. Porque a nosotros Él nos puso su espíritu. Dice la Biblia que quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne, puso su espíritu para que Él nos hiciera andar en sus estatutos, en sus preceptos y que pudiéramos ponerlos por obra, para poder hacernos saber su voluntad. Nosotros somos los miembros de este nuevo pacto. Y dice: porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y termina el autor de Hebreos diciendo y explicando esta profecía que hay en Jeremías 31, y dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dejando claro de que el pacto que había sido concertado con Israel había sido quitado de en medio y ahora había un nuevo pacto. Un nuevo pacto que se haría con todos aquellos que acudieran a la presencia de Dios a básicamente entregarle sus pecados para que Dios los tomara, los cargara sobre la cruz de Cristo. Y el Espíritu de Cristo que se levantó entre los muertos 3 días después, ahora viniera a morar dentro del corazón de estos nuevos miembros del nuevo pacto. Y ahora hay una nueva misión, hay una iglesia que tiene el mismo deseo de Dios que tenía con Israel, el cual era mantener viva la comunión con Dios. Esa es nuestra misión ahora. Y además desplegar las virtudes de Dios al mundo que no lo conoce. Lo mismo que le pedía a los sacerdotes es lo mismo que nos pide ahora. De hecho, en 1 Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, hablándole a la iglesia. Nosotros ni siquiera tenemos que tener ascendencia judía para tener la oportunidad de ser linaje escogido. Real sacerdocio, cada uno de nosotros tiene sangre real corriendo espiritualmente por sus venas. Y cada uno de nosotros tiene un sacerdocio. Ya no solamente los hijos de Leví, sino todos aquellos que hemos sido justificados por la perfección de Jesucristo, todos nosotros somos sacerdotes.
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos una nación, aunque vengamos de distintas nacionalidades, dice la Biblia que nosotros ahora pertenecemos al reino de los cielos y nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra verdadera ciudadanía no es la que nacimos de padre y madre. Ahora somos ciudadanos del cielo y estamos de pasos. De paso, básicamente, para que logremos la comisión de Él de anunciar las virtudes de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios con un propósito. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz excelente. Ese es el objetivo de cada creyente, anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Cada uno de nosotros tiene ese pacto de parte de Dios, ese propósito, que tu vida sea usada para que anuncie las virtudes del Padre que salvó tu alma. Lo mismo que hizo con Israel. El mismo Dios que le dio a Israel una comisión, nos ha dado a nosotros una comisión. Y el mismo Dios que le quitó esa comisión a Israel es el mismo Dios que hoy en día está en el cielo percibiendo tu aroma. Dice la Biblia en 1 Juan 2, en el 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. Es decir, así como aquel aceite aromático, Dios le indicó a Moisés que ungiera todos los instrumentos del tabernáculo para consagrarlos y también a los levitas, sacerdotes, para separarlos para él y que tuvieran un grato olor delante de su presencia. Dios hoy nos ha ungido a nosotros. La unción, dice la Biblia, es la presencia del Espíritu Santo en ti. Cuando tú naciste de nuevo, dice la Biblia que fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu es la unción puesta de Dios, según 1 Juan 2:27. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Esa unción es el Espíritu Santo. Y el aceite de la unción es el Espíritu Santo en tu vida. Tú también tienes un aceite que está consagrándote y es la presencia del Espíritu Santo. Esto se los cuento para poder tener contexto y entender este versículo de Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Sabemos que Dios está interesado en tu aroma. Y dice que las moscas muertas, de hecho en el hebreo, esta mosca no es una mosca cualquiera, es una mosca que de por sí tiene un muy mal olor, un olor desagradable. Y estando muerta tiene un peor olor y dice que hace heder, deja hediondo a la persona que tiene esta mosca muerta. Le da mal olor a lo que aparentemente debería ser un perfume en aquel que está emitiendo este olor. Dice, da mal olor, quiere decir que emite, no quiere decir que la persona tiene que acercarse a recibir y a ser impactado por este olor, sino que el olor es emitido, es producido, provoca y envía un mal olor al perfume del perfumista. Y esto es realmente un verso en el cual Dios está usando una figura literaria para comparar una actitud con lo que estas moscas muertas producen en aquel que emite el olor. Dice, así como la mosca muerta hace heder y dar mal olor, así, y viene la comparación, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Este mal olor, la palabra del hebreo, es usada en otros pasajes importantes de la Biblia. Uno de ellos está en el libro de Génesis, cuando Simeón y Leví, hijos de Judá, toman armas y van y exterminan a todos los hombres de Siquem, si recuerdan la escena, tomando venganza sobre la agresión que recibió su hermana Dina. Ellos engañan a Siquem y van y matan a todos los hombres del pueblo, Simeón y Leví. Y su padre, Israel, su padre los llama aparte y le dice, ustedes me han hecho abominable delante de los pueblos de esta tierra.
Esa palabra abominable es el mismo mal olor, la misma palabra. Dice, ustedes me han hecho hediondo delante de los pueblos de esta tierra. Han producido en mí un mal olor que llegará a todos los pueblos de esta tierra por haber asesinado ustedes a esos hombres. También esta palabra en el hebreo está en el libro de Éxodo, precisamente cuando Israel está en Egipto y Dios trae 10 plagas sobre el pueblo de Egipto y 2 de ellas tienen que ver con el río cuando se convierte en sangre y esta sangre se pudre y los peces que están en ese río se mueren y se pudren y los sacan y hacen pilas de estos peces muertos y dice la Biblia que ellos tenían un olor. Esa palabra es la misma, podrido. También, cuando hay una plaga de ranas y estas ranas son recogidas y apiladas mientras se pudren, también producían un muy mal olor en Egipto. Y la palabra usada es la misma palabra usada de Eclesiastés 10:1, podrido, un mal olor. Así es que para que entendamos el pasaje, dice una pequeña locura. Salirse de la actitud de la sabiduría. Un pequeño desvarío es la palabra que se usa otras 7 veces en el libro de Eclesiastés. La misma palabra desvarío es la misma palabra pequeña locura en este versículo. Una tontería pequeña fuera de la actitud sabia de un hombre que es reconocido por su sabiduría y por su honra. Es similar al mal olor que producen estas ranas, estos peces y estas moscas muertas. Hace oler mal, hiede. Espiritualmente, ¿de qué estamos hablando? Mancha el testimonio. Mancha el testimonio. Somos sacerdotes de Dios que llevamos delante de la presencia del mundo y desplegamos la realidad de Dios. Y podemos estarlo intentando hacer o puede ser que no lo estés intentando hacer. La comisión te fue encomendada. Tú sabes si lo haces o no lo haces, pero Dios está esperando que lo hagas, que tú vivas para desplegar las virtudes de Dios delante del mundo. Y puede ser que en el proceso de creer que lo estás haciendo o de no hacerlo, sea como sea, estés dando mal testimonio, como expidiendo un mal olor de tus actitudes. En conclusión, este versículo lo que nos está diciendo es que el sabio y honorable no tolera las moscas muertas en sus actitudes, porque producen mal olor y manchan su testimonio. Si es así, quiere decir que cada actitud tuya y cada interacción que tengas con tu prójimo es crítica y debe ser vigilada, porque es muy importante. Debe ser vigilada cuidadosamente, con una actitud de sabiduría, vigilando tus actitudes delante de tu prójimo. ¿Por qué? Porque tú estás llamado a llevar un buen olor. Tengo que confesarles que esta mañana tuve una muy mala actitud en mi casa. En una conversación que estaba teniendo con mi esposa, no era contra ella, pero empecé a experimentar esa putrefacción dentro mío que empezó a moverme a tener una mala actitud. Y todo esto vino sobre mí, dándome a entender que delante de Dios estaba llegando un mal olor. Y le comentaba yo a Kate, qué increíble que mi reacción sea esta, entendiendo las cosas que entiendo. Y por supuesto tuve que pedirle perdón a ella y pedirle perdón a Dios, porque precisamente no quiero llevar a su presencia un mal olor. A un Dios que es sensible a los aromas. A un Dios que está observándote como un sacerdote. No solamente a mí, sino a cada creyente está Dios observándonos como sacerdotes. Y está pendiente al perfume que emana de ti. Así es que cada actitud debe ser vigilada cuidadosamente. ¿Para qué? Para llevar en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice 2 Corintios 3:14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por donde tú vayas, vas dejando una estela del olor del conocimiento de Cristo. Cuando entras a una habitación, ahí llega el olor a Cristo, o se supone que Dios espera que así suceda.
Y que todos puedan conocer además que llegó un discípulo de Cristo, un seguidor, porque entró el aroma de Cristo. Piénsalo así. ¿Qué sería hoy de tu vida si aquellas personas que pasaron dejando tanta bendición en tu vida hubieran expedido un mal olor en su testimonio? Quizás si hubieran expedido soberbia y altivez en sus actitudes. Aquellas personas que Dios usó para tratar contigo y exponer la verdad y guiarte al conocimiento de Dios, ¿qué tal si ellos no hubieran tenido una actitud grata delante de Dios y hubieran dado rienda suelta a la altivez, al egoísmo, a la indiferencia o a la deshonestidad? ¿Qué hubiera pasado contigo? Bueno, hoy en día Dios quiere usar tu vida también. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Tú emanas un olor de Cristo en todas las personas, quieras asumirlo o no quieras asumirlo. Siempre vas a dejar aroma, siempre vas a dejar huella en aquellos delante de los que te rodean. ¿Qué has dejado al paso de tu vida? Cuando llegas a un lugar, te pregunto, ¿llega también Cristo a ese lugar? Para dejar un mal olor no debes esforzarte, solamente debes ser tú. No tengo nada en personal contra nadie, pero sé lo que la Biblia dice. Dice que nosotros somos herida, hinchazón y podrida llaga. Así nos ve Dios. Lo que hay bueno en ti es lo que Él puso en ti el día que naciste de nuevo. La parte buena tuya es Jesús. Todo lo demás está desechado. Todo lo que Dios piensa de ti lo puedes confirmar en la cruz. Eso es lo que Dios piensa de ti. Mira la cruz. Mira cómo quedó el que estaba en la cruz. Él tomó tu lugar. Eso es lo que Dios piensa de tus justicias. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, dice Jesús en Lucas 15, perdón. Pero delante de Dios no hay quien pueda ser justificado por sus propios méritos. Para dejar bendición se requiere de sabiduría. Se requiere de estar gobernado por el Espíritu de Dios y que su unción efectivamente sea la que emana y brota de ti, bendiciendo a aquellos que te rodean. Llevar la realidad de Jesús, la luz y la compasión y su amor, la justicia y la integridad de Él, por donde tú vayas, requiere de sabiduría. Y la pregunta para la aplicación es, ¿cuál es el aroma que está llegando delante de la presencia de Dios cuando Él te observa? ¿Es un grato olor de Cristo o es un olor de mosca muerta, putrefacta? Estamos estudiando las 7 columnas de la sabiduría. Hemos estudiado hasta ahora 3. La primera, el autocontrol, básicamente como un punto de partida. No hay hombre que pueda extenderse a la sabiduría si tiene rienda suelta. Dice la Biblia que como de ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquel hombre que pues básicamente obedece, vive para obedecer sus pasiones, sus deseos e impulsos. Es como una ciudad sin muro, donde todos los que quieran atacar van a tener vía libre para entrar y tomar lo que quieran. Cuando un hombre decide acudir a la templanza que el Espíritu Santo le ofrece como parte de la manifestación de su fruto, este hombre por fin puede empezar a ser libre. Libertad, habíamos estudiado, no es hacer lo que yo quiero. Es un falso concepto de libertad. Libertad es poder servir al Señor, someterme a su señorío. Eso es libertad. No someterme a mis pasiones. Eso es esclavitud. El segundo concepto que estudiamos fue la diligencia. Para poder extenderme a la sabiduría, yo tengo que entender que estoy dentro de un proyecto que Dios tiene para mí y tengo que tener diligencia para poder estar dispuesto en sus manos y ser útil en sus manos como un instrumento limpio. Ser diligente frente al pecado para mantenerme limpio y también ser diligente para extenderme a la gracia a través de esforzarme en los medios de gracia. El tercer concepto estaba asociado a esto, es la paciencia. ¿La paciencia por qué? Porque se requiere diligencia mientras de manera activa espero. Esperar es parte de la vida cristiana. Las cosas no ocurren cuando yo quiero, ni de la manera que yo quiero. Pero habíamos también estudiado que la paciencia no era una actitud que brotaba del hombre, sino más bien una reacción producto del descanso que hay en el hombre.
cuando el hombre está reposado y su voluntad no está opuesta a la voluntad de Dios, el resultado es la paciencia. ¿Por qué? Porque ya sea que venga hoy o venga dentro de un año, la respuesta, estoy descansado, estoy en paz con lo que Él decida, quiero su voluntad, con lo cual, cuando Él determine cumplir su voluntad, en ese momento yo tendré mi siguiente instrucción, pero mi voluntad es hacer su voluntad. De esta manera brotará la paciencia, una espera con la actitud correcta, haciendo lo que debo, mientras Él manifiesta su voluntad. La cuarta columna de la sabiduría es la humildad. Cuenta en su testimonio Neil Armstrong, el primer hombre que caminó en la luna, que cuando se alejaba de aquella, como él llama, pequeña esfera que a través de la ventana del Apolo 11 él iba observando cómo cada vez se hacía más pequeña en 1969. Dice que le impactó ampliamente el hecho de ver que aquella pequeña esfera de gas se iba haciendo cada vez más pequeña. Entonces extendió su pulgar, cerró un ojo y con su pulgar tapó la circunferencia de la Tierra. Y dice él en su testimonio, no creas que me sentí como un gigante. Me sentí inmensamente pequeño. Cuando Job, durante 37 capítulos prácticamente del libro de Job, está oponiéndose a la voluntad de Dios y llega al punto inclusive de poner una sombra de duda sobre la justicia de Dios, Dios lo llama a cuentas en el capítulo 38. Casi como diciéndole, ok, Job, tú crees que yo soy injusto. Tú crees que tú sabes hacer las cosas mejor que tú. Entonces te haré unas preguntas, Job. Y le dicen, Job 38:3. Y le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, porque te vas a sentar y me vas a responder. Imagínate que el creador de todas las cosas te llame y te diga, quiero ver un hombre delante mío. Te voy a hacer preguntas y tú me vas a responder. Yo te preguntaré y tú me contestarás, le dice. Primera pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién eres tú para creer que tú sabes más que yo? ¿Quién eres tú para creer que puedes gobernar mejor que yo una vida? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, señor Job? Házmelo saber, por favor, si tienes inteligencia. La primera pregunta que le hace Dios a Job. Delante de la realidad de Dios, no hay quien pueda decir que es medianamente grande. Entonces podemos entender que la humildad es tener la perspectiva correcta de la dimensión del hombre versus la dimensión de Dios. Nos creemos el centro del universo y este hombre con un dedo pudo taparla en cuestión de segundos. Aquella pequeña esfera que desaparecía pronto en la oscuridad del universo. No somos nada delante de Dios. Cuando entiendes eso, empiezas a entender la humildad. Entender la dimensión correcta de Dios versus tu propia dimensión. Y esto te mueve a servirlo. Te mueve a adorarlo. Podemos concluir que la humildad es la conciencia de mi propia pequeñez. La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. La exaltación proviene de Dios. La humillación es la posición apropiada del hombre delante de Dios. No hay quien pueda presentarse delante de Dios diciendo, Dios, yo merezco. Dios, yo he hecho. Yo también he aportado, Dios. Por eso la Biblia enseña, dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Todo lo que hagáis, hacedlo, dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad es la actitud que me hace considerar a todos los demás como superiores a mí mismo. ¿Por qué? Porque soy infinitamente pequeño delante de Dios. Haya pues en vosotros el mismo sentir, sigue diciendo el pasaje, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios,
El que sí merecía la honra y la adoración, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Para qué? Para venir a servirte, para venir a pagar por tus pecados, aunque tú no lo quisieras, no lo desearas y muchas veces inclusive le dieras la espalda a esta verdad. Eso es humildad. Haya pues en vosotros esa misma actitud de humildad. Seguir a Cristo exige de humildad, de hecho es la condición. El día que aplicas para poder ser seguidor de Jesús en el formulario que tienes que completar en el cielo, la primera condición es, ¿tienes humildad? No vas a poder avanzar si no tienes humildad. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo exige de tanta humildad como sea necesario para todos los días negarte a ti mismo. Todos los días interponer delante de Dios la prioridad de su voluntad previo a la tuya. Siempre. Por eso la condición es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Si quieres ser seguidor de Cristo, tienes que vivir en humildad. No puedes tener tu propia voluntad para poder seguirlo. No puedes depender o querer sostener tu propia vida en su presencia para poder seguirlo. Los hombres que siguen a Cristo son hombres que están muertos. Son hombres muertos que viven. Hombres que no tienen un objetivo propio en la vida. Hombres que no viven para contender por su voluntad, sino hombres que viven para hacer la voluntad de Dios. No puedes seguir a Cristo y ser orgulloso al mismo tiempo. De hecho, el orgullo es el opuesto a la humildad. Alguien pensará que el orgulloso es el que tiene un reloj costoso, una mansión o un carro lujoso. No tiene nada que ver con eso. Podemos encontrar el orgullo en su máxima expresión en los hombres más pobres económicamente de la tierra. Y podemos encontrar la humildad en su máxima expresión en aquellos hombres que tienen más bienes en la tierra, como lo fue el rey David o el rey Salomón, o el mismo Abraham, que era un hombre extremadamente millonario, o en Jesucristo, siendo el dueño de todas las cosas. Decidió despojarse de todo eso para servir. Así es que la expresión más sublime de orgullo es la independencia de Dios. ¿Quieres saber qué tan orgulloso eres? ¿Quieres meterlo y medirlo? Bueno, pregúntate, sin contestarme, pregúntate. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la Biblia a pedirle a Dios que te guiara a hacer su voluntad? ¿Fue hoy en la mañana? ¿Fue ayer? ¿Fue hace una semana? Mientras más distante esté eso y menos frecuente además sea, entonces más orgulloso eres. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a orar? Ah, no, eso sí. Eso va cada rato. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a orar? No para pedirle, sino para ponerte a su servicio para que Él hiciera su voluntad, reconociendo que Él es el gigante y que tú eres el pequeño. Reconociendo que Él no está a tu servicio, sino tú a su servicio. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Ya reconocerás y entenderás el tamaño de tu orgullo. ¿Es tu relación con Dios el producto de querer encontrar su voluntad o querer que Él haga la tuya? Ya entenderás el tamaño de tu orgullo. La soberbia, la altivez, el complejo de superioridad, el egocentrismo y la arrogancia no caben en el equipaje de un discípulo. Un discípulo es un hombre sin vida propia. Lamento decepcionarte, pero el que decide seguir a Cristo solamente tiene un objetivo, que Él cumpla su voluntad, sea cual sea. Entenderás que probablemente esa es la raíz de muchas de tus frustraciones, porque le entregaste tu vida a Jesús, pero las cosas no van saliendo como tú quieres. Bueno, quizá Él está tratando de convencerte que al entregarle tu vida a Él, no estás contratando un genio de una lámpara para que haga y conceda tus deseos, sino al contrario, Él tiene que transformar tu preconcepción de Dios para que tú aprendas que seguirlo a Él implica hacer su voluntad por donde tú vayas. Hay un pasaje en Juan capítulo 13, donde dice la Biblia que Jesús, como buen maestro, usó figuras, de hecho hasta las representó en su propia vida. Se levantó de la mesa y se despojó de su manto. Esta palabra despojar
Es la misma que usa en Filipenses, cuando dice que se despojó de sí mismo, se despojó de su deidad. Dice que se levanta y se quitó su manto, lo hizo a un lado. Tomó una sábana y se ciñó y empezó a lavarle los pies a cada uno de los apóstoles, a cada uno de ellos. Y cuando terminó de lavar los pies al último, volvió a tomar su manto y a ponérselo. Y preguntó, después de ponerse su manto, distintivo del maestro, llegó el momento de la enseñanza. Y pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Sí, no lavaste los pies, no. ¿Sabéis lo que os he hecho? Esta es la enseñanza. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si quieren seguirme, deben ponerse al servicio de los demás. No existe la oveja que está por encima de los otros. Y yo, siendo el que tengo el mérito, dice Jesús, de estar por encima, yo me puse al servicio, a lavar los pies de cada uno de vosotros. Porque ejemplo os he dado, para que de esta manera también ustedes hagan a su prójimo. Es decir, que el humilde es un pobre de espíritu. Según enseña Mateo 5, dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el reino de los cielos no entran los orgullosos. Dios va a tener que tratar muy duro con el orgullo de aquellos que viven para satisfacer su propia voluntad. Suficientemente humildes para necesitar que Jesús lave todos los días tus pies. Tus pies deben estar en su presencia. ¿Por qué tus pies? Porque ya todo el cuerpo fue lavado el día que naciste de nuevo. Dice el que los que están lavados, Juan 15, 3, vosotros que estáis lavados no tenéis necesidad de que se os vuelva a lavar, sino solamente los pies. ¿Por qué los pies? Porque en el diario peregrinar se contaminan. Y para poder tener comunión los unos con los otros, los pies tienen que ser lavados. Así es que cuando tu hermano se ha hallado en una falta, estudiamos ahorita, vosotros que sois espirituales, vosotros que cargáis con el lebrillo y con el manto para lavar, vosotros ustedes vayan y laven los pies de su prójimo. No para que juzguen los pies sucios, sino para lavar, para limpiar. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Así también vosotros. Dios nos invita a usar la palabra de Dios para lavar los pies de nuestras esposas, para ponernos al servicio de ellas. ¿Cómo? No juzgando, sino lavando. No criticando, sino orando, intercediendo por ellas, sirviendo. Ese es el propósito de cada seguidor de Cristo. Suficientemente humilde para humillarse a lavar los pies de su prójimo diariamente. Voy todos los días a que Jesús lave mis pies, a su palabra, eso hablará de mi humildad. Si no voy todos los días a su palabra, soy un orgulloso. Así tenga los pantalones sucios y ande con un sombrero de paja. Y sea agricultor, estaré lleno de orgullo. Porque el orgullo, en su máxima expresión, es la independencia del hombre para con su Dios. Mientras más independiente seas, más orgulloso eres. La humildad es servir a Dios y servir a los hermanos. El humilde es agradecido. ¿Por qué? Porque no merece nada. El orgulloso es quejumbroso, porque piensa que merece de todo. Merece un mejor carro, merece una mejor casa, merece un mejor clima, merece mejores amigos, merece una cuenta bancaria más gorda, merece. Y por eso siempre está descontento. El humilde siempre está agradecido porque dice, bendice alma mía a Jehová y no menosprecies ninguno de sus beneficios. Siempre está consciente de los beneficios de Dios porque es humilde. El humilde se deja enseñar. ¿Por qué? Porque reconoce sus limitaciones, porque es humilde. Y el humilde es obediente,
porque sabe que necesita guía y vive en el temor de Jehová. Y esta es la cuarta columna de la sabiduría. Si quiero obtener sabiduría y crecer en ella, no puedo crecer en ella siendo un orgulloso. Tengo que ser humilde. Llegará el momento donde mi propio orgullo tendrá que ser despojado. Como dice Hebreos 12, despojaos pues de todo peso y del pecado que os asedia. Ese peso extra es el peso del orgullo. Tiene que ser despojado. La quinta columna de la sabiduría es la prudencia. Estaba viendo unos documentales acerca de catástrofes aéreas y me llamó la atención en particular un accidente muy grande que hubo en Estados Unidos de un avión que se estrelló. No todas las condiciones estaban perfectas, el clima estaba perfecto, el tráfico aéreo estaba perfecto, el avión también estaba perfecto, los pilotos eran pilotos certificados. Revisaron la caja y no encontraron absolutamente ningún tema de mala decisión, pero resulta que el avión cayó, previo a llegar a la pista, cayó sobre una casa y mató a muchas personas. Revisando los antecedentes, se dieron cuenta de que este piloto había volado muchas horas previo a ese vuelo, tanto que no había descansado y estaba en problemas económicos que no lo dejaban dormir y la noche previa pues durmió pocas horas, la anterior también, estaba tratando de hacer vuelos y horas extra en otras aerolíneas, etcétera, para poder llegar a fin de mes y pagar sus deudas. Y tanto desgaste produjo en él pues un cansancio que no le permitía pensar claro y hizo un mal cálculo y ese mal cálculo lo hizo caer y aterrizar sobre una casa. Se mató a él y todos los tripulantes, producto de la imprudencia. A veces es muy sencillo juzgar a los demás. Recuerdo una vez en que estaba yo coordinando una relación con un proveedor y aprobé un pago a este proveedor de $780,000. Porque el proveedor había sido una relación en la que él había salido muy lastimado, yo empecé a tener cierta compasión por él, el proyecto iba bien, su respuesta había sido la oportuna, etcétera, etcétera, aprobé el pago y me di por satisfecho en mi gestión. Justo después de aprobar el pago recibí un correo que iba a haber un comité 2 días después donde se iba a revisar el proyecto y en función del avance del proyecto se iba a aprobar el pago que ya yo había hecho. Por supuesto, hablé con la directora patrocinadora de la vertical en la que yo estaba, le expliqué el tema y ella me dijo, fuiste imprudente. Gracias a Dios fuimos al comité y se aprobó el pago que ya había sido hecho. Pero fui imprudente porque no medí las acciones que yo estaba coordinando. Podían tener un impacto. No calculé todos los impactos que estaban a la vista. De hecho, en 1 de Reyes 4, cuando Salomón pide por sabiduría, dice la Biblia que Dios le concede más sabiduría que todos los hombres, pero también dice en el 4:29, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Dios le dio prudencia a Salomón. En Mateo 10, Jesús habla con los discípulos y les dice, he aquí yo os envío a una misión, como ovejas en medio de lobos. Y les dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Curiosamente, la serpiente, a lo largo de toda la escritura, es nombrada como un elemento peligroso en nuestras vidas. Pero aquí Jesús está rescatando una actitud de la serpiente. Sed prudentes como serpientes. Las serpientes no son como los conejitos que van por el bosque, saltando, que pareciera que van cantando hacia la escuela. La serpiente se mueve de forma calculada. Prudentemente, dice el Señor Jesucristo, y nos invita a nosotros, sus seguidores, los discípulos, a ir al mundo a cumplir su misión, prudentes como serpientes, dando pasos medidos, acciones en perspectiva del contexto en el cual están siendo ejecutadas. No perder de vista la reacción que puede producir mi acción.
tener conciencia de las repercusiones de lo que hago, tener una anticipación de las consecuencias que producirá cautela en mis movimientos. Es básicamente estar preparados. En Mateo 24, Jesús tiene una conversación muy íntima con sus discípulos, porque sus discípulos salen del templo en Jerusalén como todo ser humano que vive dentro de lo natural y quieren impactar a Dios con lo natural. Y le dicen, Señor, mira qué templo tan increíble, mostrándole los edificios, mostrándole las construcciones, el arte, la arquitectura preciosa del templo de Salomón y del pórtico y de la explanada y la montaña que yo les decía que Salomón extendió la montaña para poder, perdón, Salomón no, Herodes, para poder ampliar el templo de Salomón. Y ellos querían que Jesús se diera su break turístico en Jerusalén. Mira, Jesús, qué increíble es cómo ha prosperado la técnica y la ciencia, la tecnología y la arquitectura, etc. Y Jesús les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Me imagino que todos ellos dijeron, no puede ser. Y la pregunta fue, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida desde el fin del siglo. Entonces Jesús aclara ciertas señales que se deben cumplir antes de su regreso, pero él además los enseña a ser prudentes y usa de 4 parábolas para despertar la prudencia en ellos. No las vamos a estudiar. La primera de ellas, dice la Biblia, brevemente la voy a leer, dice en el versículo 42 de Mateo 24, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay una consecuencia, vendrá de regreso Jesucristo. Y así como el ladrón llega a la casa sin que nadie sepa cuándo es que llega, así el Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá, volverá a la tierra sin que nadie sepa cuándo es. Esta es la primera que él cuenta. Él también cuenta otra parábola de las 10 vírgenes y él cuenta otra parábola de los talentos y luego habla del juicio de las naciones. Estos son las 4 alertas que él hace acerca de vivir prudentemente. En la primera, él nos compara con un hombre que es padre de familia. Y si el padre de familia supiera que esa noche su casa va a ser asaltada, el padre de familia se prepara y es prudente y espera a que su casa no sea minada, dice la Biblia. Y esto no es para que nosotros tratemos de averiguar cuándo es el día que el Señor regresa. Eso es un error muy común en la iglesia, tratar de estar viendo cuál es el día en el que Dios regresa. No. Cuando Él dice velad, no es calcula a ver mi regreso para que te prepares. El concepto de velar es vive como si yo regresara hoy. Vive de tal manera de que si vengo en este momento, seas hallado con un grato olor en mi presencia y no incumpliendo. Ese es el primer punto, estar preparados. Y Dios también cuenta la parábola de las 10 vírgenes, la leo rápidamente. Dice, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El opuesto del prudente es el insensato. El prudente tiene claridad de que vendrá una consecuencia. El insensato pierde de vista las consecuencias. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, es decir, no se prepararon, al contrario de las prudentes. Las prudentes sí se prepararon y tenían sus lámparas con suficiente aceite en ellas, para que cuando llegara el esposo, ellas pudieran encender sus lámparas y atender el llamado que el esposo hizo. Efectivamente regresó, 5 estaban preparadas y 5 se quedaron fuera de la fiesta de boda. Sin entrar en el detalle del significado de la fiesta de boda, quiere decir que aquellos que estaban viviendo de manera insensata se quedaron sin poder disfrutar los beneficios que él quiso alertar con la prudencia. Nuevamente,
Una parábola que explica el concepto de una distinta manera, pero es el mismo concepto. Velad, estad preparados como si el regreso del novio o como si el ladrón llegara hoy en la noche. Velad. Cuando Jesús sube al sermón en Mateo 5, la prédica más famosa de la historia en el Monte de las Bienaventuranzas, la gente se confunde y piensa que eso es Mateo 5. Pues no, es Mateo 5, 6 y 7. Y el último de los mensajes en el capítulo 7, dice la Biblia que Jesús, en Mateo 7, 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que él había expuesto en la predicación, y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Tener en cuenta la enseñanza del Señor y hacer la parte de tu vida te hace prudente. Lo compararé con un hombre prudente, y ya saben la historia, que edificó su casa sobre la roca y cuando vinieron los vientos, los ríos y la lluvia, su casa permaneció. ¿Y a qué compararé a aquel que escucha la enseñanza y no la obedece? Aquel insensato que edificó su casa sobre la roca. La casa es tu vida, los vientos, las lluvias y los ríos es lo que vendrá. Y la alerta es a vivir preparado. No tratando de adivinar el día de la tormenta, sino viviendo como si la tormenta fuera a ocurrir ese mismo día. Una tercera parábola, el mismo mensaje, vivir preparado, velando. La prudencia. La Biblia está llena de advertencias a vivir prudentemente. Y nos alerta respecto a las consecuencias presentes y futuras de nuestras acciones y nos invita a crecer en sabiduría andando en la prudencia. ¿Cuál es la relación de la prudencia con la sabiduría? Bueno, dice el libro de Proverbios, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará la necedad. Proverbios 13 y 16. Dice, en el corazón del prudente, reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Es decir, un hombre sabio es prudente, es prácticamente una asociación uno a uno. No está diciendo que algunos de los sabios pueden ser prudentes, sino en el corazón del sabio reposa la prudencia. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de sus labios aumenta el saber. Entonces, yo no puedo extenderme a la sabiduría sin tener la columna de la prudencia. Mi vida debe ser siempre dimensionada dentro del contexto en el que está. Hay una repercusión de mis acciones, para bien o para mal. El prudente es sabio porque mide anticipadamente sus acciones a la luz de las consecuencias temporales y futuras. El prudente actúa dentro del contexto de su misión y es consciente a la rendición de cuentas que dará. Aquel hombre que edificó, en un sentido, tuvo que dar cuentas el día de la tormenta y su casa salió adelante. ¿Cuántos ingenieros hoy en día y arquitectos han tenido que huir de Turquía después del terremoto? ¿Por qué? Porque edificaron, vendieron proyectos inmobiliarios siendo imprudentes en su construcción. Vino el terremoto, miles de personas muertas, miles de demandas sobre la baja calidad de la construcción y miles de hombres prófugos porque saben que su imprudencia por el amor del dinero los llevó a cosechar ahora una consecuencia. Siembras bien, cosechas bien. El prudente sabe que un día vendrá la cosecha y vive dentro de ese contexto. La sobriedad es parte del prudente. El prudente se expresa con balance, guardando su testimonio. El prudente es consciente del mal olor que su testimonio puede estar dando y sabe la consecuencia de esto, no la ignora. Algunos pensamientos del libro del Proverbios dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Sé prudente. En tu propia boca podría estar la trampa. Dice, más el que refrena sus labios es prudente. Puedo hablar muchas cosas, pero sin embargo voy a decir aquellas que yo sé que no van a afectar y no van a traer una consecuencia futura de mi mal actuar. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría.
ser exacto en lo que vas a compartir, tener un propósito en lo que vas a decir. Y ese propósito está claro en la Biblia, para edificación de los oyentes, a fin de dar gracia. Cuenta tus palabras, ahorra tus palabras. En todo momento, ten cuidado. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. Prudente y sabiduría en la Biblia se usan de la misma manera. Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Falto de cordura, similar al necio, similar al insensato, al que no actúa con sabiduría ni prudencia. Y la vara, la corrección, la disciplina, el problema. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia. La boca del sabio es prudente a la hora de hablar. El imprudente pierde de vista su misión. Piensa que no tendrá ninguna consecuencia. No sabe que vendrá el día del examen. No sabe que, o ignora voluntariamente que vendrá el día de la repartición de notas y calificaciones. Tenía un vecino muy chistoso en el barrio mío de niño, que los días de repartición de notas, él no volvía a la casa. Él se iba, eran las 11 de la noche y el pobre niño estaba sentado por allá en el barrio. Y decía que ese era el día de la corrida de toros en su casa, porque llegaba todas las notas en rojo. Pero durante el semestre, él nunca pensaba en ese día. Vivía como si ese día nunca fuera a llegar. No hacía tareas, no estudiaba, vivía como quería. No era prudente. Se le olvidaba la fecha del compromiso. El prudente sabe que un día vendrá el compromiso. ¿Y por qué nos importa todo esto? Porque la prudencia es una cualidad del siervo de Dios. No puedes seguir a Cristo y ser imprudente. En Tito, capítulo 2, Tito da ciertas instrucciones a los siervos y a las mujeres de Dios también. Y dice en el capítulo 2:2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. En el 2:4 dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, etc. En Tito 2:6 dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Una llamada increíble de atención de parte de Pablo. Si quieres seguir a Cristo, tienes que vivir sabiendo que un día le vas a entregar cuentas a Cristo para que puedas ser prudente. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará delante de su presencia. Cada quien dará a Dios cuenta de sí. Y eso no es una mala noticia, es una perfecta noticia para aquellos que viven prudentemente, dimensionando que un día vendrá la entrega de cuentas. El prudente actúa con sensatez, cautela, moderación y buen juicio. De hecho, son sinónimos de la Real Academia para la misma palabra, prudente. Con sabiduría, dice Proverbios 24:3, se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Tú, hombre, que estás preocupado en cómo sacar adelante tu familia, bueno, Dios te está diciendo cómo, con prudencia. No existe prudencia, sino la que Dios da. De hecho, Dios reclama a Israel y le dice en Isaías 5, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. De hecho, en Proverbios capítulo 3 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ser sabio en mi propia opinión es abrazarme de mi propia prudencia. Mi propia prudencia solamente me va a extraviar. La prudencia que Dios escribe a través del temor en mi corazón es la que me va a llevar a la fuente de sabiduría. Dice, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Yo no puedo ser prudente si Dios no lo produce a través de su palabra. Por eso, nuestra misión dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la comisión que se te fue encargada, encomendada. Dios está esperando eso de ti. Y llegará el día donde Él te llame a preguntarte por la asignación dejada. Y tú que eres prudente, debes vivir con ese objetivo a la vista.
sabiendo que llegará el día donde Él te dirá, yo te dije que debías ir, predicar y hacer discípulos. ¿Cómo fue tu vida a la luz de esta comisión que se te encomendó? No, Señor, yo estaba ocupado sacando adelante la empresa. Yo estaba ocupado sacando adelante los pollitos que tengo en el jardín y las lechugas hidropónicas. No existirá justificación delante de Dios. Ir por el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos son las preguntas del examen. Ya te adelantó las preguntas del examen para que prepares tu respuesta. Y si eres prudente, vas a vivir de acuerdo a estas preguntas que Él te va a hacer, para que no vivas de manera insensata y malgastes tu tiempo. Básicamente, vivir en santidad haciendo trabajo personal. En eso se resume la prudencia del discípulo. Vivir de manera consagrada mientras anuncio las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. La misma encomienda que se le asignó a Israel desde Abraham, que se le asignó a los sacerdotes. Mantener la comunión con Dios mientras desplegaban las virtudes de Dios al mundo. La misma encomienda que se le asignó a la iglesia, a nosotros que somos real sacerdocio. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es el examen. Y si eres prudente, vas a vivir sabiendo que esas son las preguntas a las que tendrás que dar respuesta. Vamos a orar. Dios, gracias por esta mañana que alertas nuestro corazón. Deseamos, por supuesto, la sabiduría y has ampliado también nuestro entendimiento. Queremos ser humildes para someternos a diario a tu señorío. ¿Cuántas veces hemos sido hallados orgullosos, viviendo de manera indiferente y lejana, creyendo que a través de posturas te impresionamos cuando tú miras el corazón? Y lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación, es mal olor. La misma palabra que usó Jacob en Siquem, abominación. El mismo mal olor de las moscas muertas llega a tu presencia. Aunque delante de los hombres todo parezca sublime, a ti no se te puede engañar. Y tú miras el corazón. Queremos dejar delante de ti la soberbia, la altivez, la indiferencia, el orgullo de creer que podemos en nuestras fuerzas, el acudir constantemente a nuestra propia prudencia, para que tú nos hagas sabios. El fundamento de la sabiduría, dice tu palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para que nos hagas habitar en este temor, que es el resumen de toda la sabiduría, la actitud de temor delante de ti. Haznos hombres humildes, que te sigan, a pesar de sí mismos, que mueran todos los días, que tomen su cruz y que te sigan. Haznos hombres prudentes que edifican sobre la roca. Hombres que no están temiendo tu regreso, sino que saben que un día te verán a los ojos, como aquella otra parábola de los talentos, y que te entregarán cuentas de la confianza que tuvieron en ti. Y escucharán de tu voz: bien hecho, mi buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios, por favor, enséñanos, acláranos, guíanos. Usa tu espíritu como prometiste en este nuevo pacto, para guiarnos a toda la verdad, para darnos el poder para vivir por encima de nosotros. Y Dios, atiende las circunstancias que nosotros no podemos atender. Esta es tu iglesia. Vive tú para glorificarte a través de ella, Dios. Y que podamos solamente ver, siendo testigos de la gloria tuya manifestarse delante de nuestros ojos. Guárdanos con actitud de temor el resto del día y el resto de la semana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo, 12 mediodía.